Sean muy bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos con la unidad número 8. En esta oportunidad, en la lección 2.5, en la cual vamos a estudiar experimentos independientes, correspondiente al segundo año de bachillerato por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial se nos presenta esta situación. Se definen dos experimentos y dos eventos de la siguiente manera. Tenemos los dos experimentos. El experimento 1 se va a representar por T sub 1 y es el lanzar una moneda. El experimento 2 es T sub 2 y va a consistir en lanzar un dado. Luego el evento A1 sería cae cara, asociado al experimento 1. Y el evento A2 cae 1 o 2, asociado al lanzamiento de un dado. Si además de eso consideramos que S sub 1 y S sub 2 serían los espacios muestrales de lanzar una moneda y lanzar un dado respectivamente, entonces tomando en cuenta toda esta información, vamos a contestar vamos a hacer tres literales. Se solicita en el primero lo siguiente. Encuentra la probabilidad de que en T2, es decir, en el lanzamiento de un dado, ocurra a 2, es decir, cae 1 o 2, cuando en el lanzamiento de una moneda ocurre que cae cara. Entonces queremos ver cuál es la probabilidad de que caiga 2 o 1 al lanzar un dado, si ya sabemos que al lanzar una moneda cayó cara. Pues resulta de que el experimento lanzar una moneda no influye, es independiente, no influye para nada en el experimento de lanzar un dado. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga un 1 o un 2, eso pues simplemente sería dividir el n de A2 entre n de S2, es decir, mis casos favorables entre mis casos posibles. ¿Cuántos casos favorables tengo? Es decir, al lanzar un dado, ¿cuántos casos tengo en los cuales puede caer 1 o 2? Solo tengo 2. 2 de 6 casos posibles, que son los 6 números que tiene el dado. Eso lo podemos simplificar como un tercio. Para el caso del número 2, literal B dice, encuentra la probabilidad de que en T1 ocurra A1, es decir, que al lanzar una moneda caiga cara, cuando, o sea, sabiendo que en T2, es decir, en cuando se lanzó el dado, ocurrió A2, o sea, cayó 1 o 2. Entonces, nuevamente, tenemos la misma situación. El experimento de lanzar un dado no influye en el experimento de lanzar una moneda. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga cara es simplemente dividir cuántos casos favorables tengo entre el número de casos posibles. Que para este caso, pues sabemos que una moneda solo tiene una cara y dos casos posibles, que es cara o corona. Por lo tanto, pues sería igual a un medio. En el tercero, en el literal C dice, encuentra la probabilidad de que en T1 ocurra a 1, es decir, al lanzar una moneda caiga cara y vea que es diferente porque ahora está pidiendo que ocurra 1 y a continuación que al lanzar un dado caiga un 2 o un 1. Entonces consideramos acá T1 y T2 como un solo experimento. Entonces diríamos que T con espacio muestral S y lo denotamos por C. El evento ocurre en A1 en T1 y A2 en T2. Entonces se tiene que N de S sería igual al producto de los espacios muestrales de cada uno de los experimentos. Y N de C pues vendría a ser igual al producto de los casos favorables que tenemos para cada experimento.
Es decir, que cuando me pidan encontrar la probabilidad de que ocurra algo en un contexto y otra cosa en otro contexto, cuando estos dos contextos son independientes, simplemente lo que vamos a hacer en conclusión es multiplicar sus probabilidades por separado. Veamos entonces esto ya como una definición más formal, y es la siguiente. Tomando dos experimentos, T1 y T2, de modo que A1 y A2 son eventos asociados a T1 y a T2, por supuesto. Se cumple que si la ocurrencia del experimento T1 no influye en el evento o en el experimento T2 y viceversa, se dice que T1 y T2 son experimentos independientes. Y se cumple que la probabilidad de que ocurra el evento A1 en T1 como el evento A2 en T2 simplemente es igual al producto de las probabilidades por separado. Repito, eso ocurre cuando no hay ninguna dependencia entre un experimento y otro experimento. Por ejemplo, determina la probabilidad de que al lanzar un dado dos veces se obtenga 1 en la primera tirada y 2 en la segunda tirada. Observa que cuando yo tiro el dado en la segunda vez, no importa en absoluto qué número haya caído, la probabilidad de que caiga un número específico sigue siendo la misma sin importar lo que haya ocurrido en el primer lanzamiento. Entonces, si definimos el evento A como cae 1 en la primera tirada y el evento B cae 2 en la segunda tirada, entonces tendríamos lo siguiente: como A y B son eventos de dos experimentos independientes, ¿qué significa? Que lanzar el dado de la primera vez es un experimento y lanzarlo la segunda vez es el otro, y que ya dijimos que no tiene ninguna dependencia entre uno y el otro. Entonces la probabilidad sería el producto de la probabilidad de cada evento por separado. Para el caso, ¿cuál es la probabilidad de A? Dice de que caiga 1 en la primera tirada, pues sería simplemente igual a un sexto. De que caiga un 2 en la segunda tirada también es un sexto. Por lo tanto, tendríamos que la probabilidad de A por B, o de probabilidad de A por la probabilidad de B, perdón, sería 1 sobre 36. O sea que la probabilidad de que caiga un 1 en la primera tirada y un 2 en la primera tirada es de 1 en 36. Llegamos así a la sección final de los problemas, en donde te invito a resolver cada uno de ellos. Como un apoyo, resolveré el ejercicio número 3. Dice así: determina la probabilidad de que al extraer dos cartas, una tras otra de una baraja, pero con reemplazo, es decir, que la carta que extraigo la voy a devolver luego de la extracción. Se cumple, dice, se cumpla que la primera sea una carta roja y la segunda es una J o de diamantes. Veamos entonces, vamos a ponernos en contexto con el problema. Tenemos una baraja completa acá. Y en primer lugar, pues vamos a tomar en cuenta que las tres extracciones son independientes, porque después de una extracción se devuelve la carta. Entonces vamos a ver. Empezamos, dice la probabilidad de que al extraer las dos cartas, una tras otra de una baraja y con reemplazo, se cumpla que la primera es una carta roja y la segunda es J o de diamantes. Tenemos entonces que definir primero los eventos. El evento A, vamos a decir, la carta es roja. Y el evento B, vamos a decir, la carta es J o de diamantes. Entonces vamos a empezar. Tenemos para analizar, para el literal A,
que la carta sea roja, tenemos todas las rojas que son de diamantes o las que son de corazones. Por lo tanto, como cada una tiene 13, serían 26 cartas las que cumplen. Es decir, que la probabilidad de A sería igual a 26 sobre 52, lo cual pues lo podemos simplificar como un medio. Ahora calculamos la probabilidad de B. La probabilidad de B dice que la carta es J o de diamantes. Entonces vamos a ver cuáles son todas las Jotas, son estas de acá. Entonces tenemos aquí 4. O de diamante, o sea que también puedo tomar la de diamante. Como puedes observar, tenemos 4 y acá tenemos 13. Sin embargo, esta se está contando 2 veces, por lo tanto, ya en esta fila vamos a contar solo 12. Es decir, que tendríamos 1, 2, 3, 4, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o sea 16. Quiere decir que la probabilidad de B es 16 sobre 52, lo cual también se puede simplificar como 4 sobre 13. Ahora, ¿tiene algo que ver el hecho de que haya sacado una carta roja en la primera extracción? No, porque la carta que se sacó se ha devuelto. Por lo tanto, la probabilidad de que se cumpla que la primera es una carta roja y la segunda es una J o de diamantes sería el producto de las probabilidades de cada evento. Es decir, un medio por 4 sobre 13. Y eso es equivalente a 2 sobre 13. También te ayudaré con el ejercicio número 4. Dice, determina la probabilidad de que al responder 5 preguntas de verdadero y falso, al azar, obtengas 4 respuestas correctas. Este funcionaría un poco más fácil por complemento. Pero empecemos. Dice que las preguntas son independientes una de las otras. Y considerando que podemos decir que A, el evento A, responde correctamente y el evento B responde incorrectamente, y lo que estamos buscando es que tenga 4 respuestas correctas. Eso es lo mismo que decir una incorrecta. Veamos, la probabilidad de que sea correcta es de un medio. ¿Por qué? Porque cada pregunta solo tiene 2 posibilidades. Cada respuesta o ser correcta o no ser correcta. Y la probabilidad de no ser correcta pues también es un medio. Además hay que considerar que obtener lo que decíamos 4 respuestas correctas es equivalente a obtener solamente una respuesta incorrecta. Para ello se pueden dar 5 casos, que se representaría como 5 combinado 1. ¿Cuáles son los casos? Que la incorrecta sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a tener entonces que la probabilidad buscada sería 5 combinado 1, que esto lo que me representa son las 5 posiciones en las que puede estar la incorrecta. Entonces se va a multiplicar por la probabilidad de cada una de ellas. Tendríamos entonces un medio por un medio por un medio por un medio por un medio. En este caso lo hemos colocado al final, pero como repito puede ir en cualquier posición, por eso está acá el 5 factorial. Entonces esto lo tendríamos que multiplicar acá, lo tendríamos que multiplicar por el número 5. A todo esto lo multiplicamos por 5, que me representa las posibilidades en donde puede estar, obteniendo así entonces 5 sobre 32. Esa sería la respuesta a nuestra pregunta. Este tipo de preguntas las vamos a analizar en las próximas lecciones y se conoce como probabilidad binomial. La probabilidad binomial está asociada a eventos en los cuales yo puedo categorizarlo como dos situaciones, es decir, a favor y en contra. Entonces, si se puede establecer esa relación, se puede aplicar la probabilidad binomial. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.